presento, soy Dylan Beltrán, estudiante de la UNAD, junto con mi compañera Gina Marcela Delgado y Vanessa Alexandra Guzmán. Vamos a hacer una serie de preguntas a la psicóloga Luisa Fernanda Fajardo, la cual es especialista en psicología jurídica y forense y cuenta con un diplomado en psicopatología y forense. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por Muy bien. permitirnos este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, señora. No sé si nos quisiera comentar un poquito más sobre a qué se dedica. Claro que sí, como les mencionaba hace un momento, mi nombre es Luisa Fajardo, soy psicóloga, soy especialista en psicología jurídica y forense. Actualmente me encuentro trabajando como psicóloga en una corporación que se llama Vínculos, es una ONG, una organización que no hace parte del Estado y a través de ello realizamos acompañamiento psicosocial a víctimas que hacen víctimas en el marco del conflicto armado o de violencia sociopolítica. Ok, bueno, qué interesante. Bueno, psicóloga Luisa, pues el objetivo de esta entrevista es como, pues entre todos queremos como explorar las experiencias, los desafíos y las reflexiones sobre su trabajo en este ámbito psicosocial. Entonces, me gustaría darle paso a mis compañeras para que comiencen a den la apertura a la entrevista sobre la trayectoria profesional que usted tiene. Vale. Correcto. Bueno, doctora, pues nos gustaría conocer un poco de su trayectoria profesional y pues como primera pregunta, pues me gustaría conocer cómo comenzó su carrera, especialmente en este campo de la psicología jurídica y contarnos, bueno, su formación, tal vez listo, empezó como psicóloga, pero que nos cuente un poco más de su formación. Ajá. Bueno, yo inicié trabajando, mi primera experiencia fue como psicóloga en una entidad pública, en la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Meta. Allí iniciaron como mis primeros pinos como a nivel ya como psicóloga titulada, en donde empecé a tener acercamiento al contexto psicosocial, a víctimas de violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, y como ven, pues allí empecé en este contexto en donde no solamente se aborda lo psicológico, sino que lo psicosocial va más allá de trabajar lo emocional, sino que requiere tener una lectura mucho más amplia, contextual, política, etcétera. Entonces requiere también tener una mirada desde el acceso a los derechos, ¿no? Cómo las personas acceden a los derechos, cuáles son los canales, las rutas. Entonces desde allí empecé a ver, bueno, hay una necesidad que desde la psicología también podemos empezar a explorar. Hay una necesidad de acompañamiento psicosocial en lo jurídico. Las personas necesitan profesionales que tengan conocimientos, que conozcan del contexto jurídico, que tengan buenas herramientas desde lo psicológico para poder aportar a la administración de justicia, para poder ayudar a la toma de decisiones, para ayudar a corroborar y a tener mayor elementos materiales probatorios para poder aportar pues a esta justicia, ¿no? Entonces desde ahí empezó esta curiosidad por ir más allá de y ver cómo desde la psicología podríamos aportar a ello. Entonces a raíz de eso empecé años después a estudiar esta especialización en psicología jurídica y forense. Allí me formé paralelamente en que iba trabajando en la Secretaría de la Mujer. Luego de ello, empecé a tener una visión un poco más comunitaria, ¿no? Era, bueno, también cómo puedo yo desde lo psicojurídico empezar a aportar también desde lo comunitario, ¿sí? ¿Será que también se puede relacionar o es solamente en el estrado judicial o en la audiencia? Entonces quería ver más allá de eso, si también se podría aplicar, ¿no? Entonces empecé a trabajar en una corporación, en una ONG,
en donde se realizaba acompañamiento psicosocial a víctimas en el marco del conflicto armado. Y desde allí empecé pues toda mi trayectoria hasta el momento acompañando y vinculando lo psicosocial con lo jurídico. Eso como de manera resumida. Eh, Además, también he acompañado procesos en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz, realizando el acompañamiento psicosocial a las víctimas que se encuentran acreditadas ante la JEP y paralelo también como psicóloga independiente. Muy interesante, doctora, la verdad, eh, como todo ese trasegar que ha tenido y la importancia que, como su merced nos menciona, tal vez vincular también lo social, lo político para estos casos. Doctora, y en medio de toda esa experiencia, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa que usted ha tenido en toda su carrera? Bueno, todas, como es difícil como el poder elegir una sola, todas han dejado de alguna u otra manera un aprendizaje significativo, cada una de ellas desde su particularidad, desde su diferencia. Desde lo público, pues es un contexto muy diferente, ¿no? Desde lo público hay unas necesidades distintas. Desde la inmediatez también, desde la activación de rutas. Es un campo diferente o un contexto diferente a lo que es trabajar en una ONG o en una organización no gubernamental que no tenga nada que ver con el Estado. Desde allí también he aprendido mucho y es esa relación, una relación distinta también desde lo comunitario. Y yo creo que es desde allí, pues ha sido muy significativa la experiencia que me ha dejado trabajar en lo comunitario porque me ha permitido ver la psicología jurídica y forense no como algo encajado en un paralelo o en un imaginario que se tiene, ¿no? De lo jurídico y forense, que es netamente en la audiencia, en el estrado judicial, con el abogado, como perito, en lo forense, sino que realmente es una mirada mucho más amplia que se puede abordar desde distintas maneras. Entonces, creo que esta experiencia en la ONG me ha ayudado a tener una mirada más amplia de la psicología jurídica. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante. Y pues aprovechando que nos está comentando sobre el tema de las experiencias que ha tenido significativas en la ONG, no sé si nos quisiera compartir como algún caso de intervención que haya tenido así un impacto importante dentro de su profesión como psicóloga jurídica. Bueno, dentro de la ONG he podido acompañar también a procesos, a personas que se encuentran acreditadas en el macrocaso 07 ante la JEP, que son personas que han sido víctimas de reclutamiento forzado, también en el macrocaso 11, víctimas de violencia sexual. Entonces, desde allí he tenido la oportunidad de poder realizar el acompañamiento a las personas cuando van a presentar, por ejemplo, sus declaraciones, ¿no? Sus testimonios, que están en frente de comparecientes, es decir, excombatientes. Entonces, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora porque permite el poder acompañar, el poder fortalecer, el poder sostener procesos, el poder brindar a las personas herramientas para que puedan participar y acceder a sus derechos, para que puedan rendir testimonio. Eh, entonces, claramente, este es como uno de los procesos también que más significativos como que les puedo compartir frente a todo el proceso que se hace, ¿no? No solamente el acompañamiento que uno hace durante la audiencia, en el momento en que la persona está rindiendo testimonio, sino es todo el proceso previo que hay de preparación, durante, el post, el después que hay también
Entonces, eso como para darles un ejemplo de casos que se manejan a nivel tanto individual como grupal en la ONG. Pues no sé si Bueno, Vanessa tenga alguna pregunta que hacerle a la profesional. Disculpa, es que no me estaba permitiendo activar el audio. Dale. Claro que sí, doctora, teniendo en cuenta que anteriormente indicó que pues va relacionado como tal en la psicología pues psicosocial y psicología jurídica, desde su experiencia, ¿cómo integra las acciones psicosociales en el contexto jurídico en los que ha trabajado? Ujú. Bueno, la mirada psicosocial es una mirada mucho más amplia, ¿no? Como les comentaba desde el inicio. Em, no involucra solamente las emociones o los procesos psicológicos, sino que tiene una mirada más contextual, una mirada política, una mirada cultural, ¿sí? Una mirada diferencial. Entonces, desde allí, la psicología pues se ha venido transformando también desde esta mirada, pues anteriormente o como tradicionalmente se conoce la psicología más desde lo clínico, desde lo hospitalario, desde el dictamen, desde el diagnóstico, pues desde lo psicosocial no tiene una mirada desde esto reduccionista hospitalario clínico, sino una mirada amplia que tiene en cuenta varios factores y en ese sentido miramos las afectaciones distintas, ¿no? No las afectaciones como un malestar patológico de enfermedad, de síntoma, sino que lo vemos como una afectación, un impacto derivado de unos hechos de violencia sociopolítica que son reacciones normales ante reacciones o ante situaciones anormales. ¿Sí? Diferente a cómo se ve en un contexto clínico, unos síntomas de una persona que me llega diciendo que tiene, que ve personas, que escucha voces. En un contexto clínico, inmediatamente lo mandan, nos remiten a psiquiatría, lo medican y demás proceso clínico que se hace. Desde un contexto psicosocial, en estos ámbitos, lo vemos como una reacción normal ante una persona que ha tenido situaciones de violencia sociopolítica. ¿Sí? Es una reacción normal. Entonces, desde allí empezamos a trabajar lo psicosocial desde esta mirada diferencial y acompañamos desde esta mirada los procesos jurídicos para lograr que las personas tengan herramientas individuales, familiares, colectivas, de redes de apoyo y demás para que puedan acceder a sus derechos, a sus recursos, eh, y demás, como víctimas reconocidas ante el Estado, pues tienen unas medidas de atención, de reparación. Entonces, desde allí aportamos a que todo eso se haga efectivo y las personas tengan ese acceso a sus medidas de atención. Entiendo, psicólogo. Es impresionante lo que comenta de que dependiendo la parte o especialización en el lado de que se vea cada uno de los casos, cambia totalmente, como el ejemplo que indicó con respecto a la clínica jurídica y social. Entonces cambia el Ujú, aspecto de ver las cosas. Em, ujú. la siguiente pregunta sería, ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que pues la desempeña? Ok. Bueno, una necesidad legal que se ve mucho, pues es la denuncia, ¿no? Denunciar hechos de amenazas, de violencias basadas en género, de violencia intrafamiliar. Es una necesidad, ¿no? A nivel legal, jurídico, de interponer denuncia para que se pueda activar una ruta, para que el Estado y la persona pueda acceder a derechos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay una necesidad también psicosocial o psicológica, como lo mencionas, y es, por ejemplo, qué pasa con las personas que no quieren denunciar, ¿sí? Por ejemplo, que el denunciar les implica unos impactos emocionales, relacionales, económicos, familiares. Entonces, desde allí es un reto, ¿sí? El poder hacer intervenciones psicosociales, psicológicas,
que puedan responder a ambas necesidades, tanto una necesidad legal como a una necesidad psicosocial. Entonces, desde la atención se trata de hacer procesos de encuadre, que la intervención pueda equilibrar esas dos necesidades desde la capacidad de decisión de la persona siempre. Ok, doctora. Bueno, yo tengo unas preguntas, bueno, más orientadas como de pronto el desafío en cuanto a su carrera. Pues dentro de su labor, ¿cuál cree que es el reto que ha enfrentado entre la psicología o que ha visto entre la psicología y el derecho? Y pues personalmente su merced, ¿cómo los ha abordado? Pues como inicialmente, digamos, en ese trabajo, en un aporte de Hernández 2022, incluso él mencionaba que tal vez el derecho como que regula la conducta y sanciona pues cuando una conducta pues es inadecuada. Y la psicología lo que busca pues es describirla, explicarla, incluso hasta predecirla. Entonces, su merced, en medio de eso, ¿qué retos se encuentran entre ambas disciplinas? Ok, bueno, también en esto que mencionas, como esta referencia que traes, perdón, cuando se hacen solicitudes, por ejemplo, más desde lo forense, en donde solicitan evaluaciones psicológicas para poder evaluar conducta, probabilidad, en términos de qué tan probable es que una persona reaccione de manera violenta, por ejemplo, eh, evaluaciones en donde se requiere, por ejemplo, analizar la credibilidad de un testimonio de una menor que ha sido víctima de violencia sexual, ¿sí? Entonces, como tú dices, el derecho entonces se trata de investigar, de recabar las pruebas necesarias para poder aportar y esclarecer y llegar a la justicia, ¿no? Desde la psicología forense, ese no es nuestro objetivo, ¿sí? Y es allí como eh, la importancia de la ética y de tener esta claridad, ¿no? Nosotros no estamos a favor del defendido, no estamos buscando las pruebas para favorecer a una persona o a una entidad, sino que estamos a favor de la ciencia, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, nuestros procesos de evaluación no podemos prometer a ningún abogado ni a ninguna institución unos resultados. Y creo que esa es una de las tensiones y uno de los retos que se pronuncian mucho en este campo, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Desde el derecho tiene una finalidad que es defender y llegar a una justicia, dependiendo del defendido, puede hacer que se esté a favor pues de la víctima o a favor del victimario, ¿cierto? Ellos lo que buscan es las pruebas. Entonces ahí se genera esa tensión cuando de pronto los procesos no arrojan los resultados que ellos esperan, ¿sí? Eh, no se da el concepto que ellos necesitaban para sostener la hipótesis de caso jurídico que tenían. Entonces es allí como entra uno como profesional desde la ética a explicarles a los abogados lo que implica una evaluación psicológica forense, que nosotros, claro, la psicología puede predecir la conducta, pero no en términos exactos, en términos de probabilidad, ¿sí? Es una palabra muy clave que usamos los psicólogos forenses, probabilidad de la conducta, ¿sí? La psicología tiene unas herramientas que permiten evaluar la probabilidad, más no una conducta exacta. Entonces, eso es como la forma en cómo se conversa con el abogado, con la persona que solicita, explicando el alcance que tiene la evaluación psicológica forense. Muy bien, doctora. En este mismo hilo, eh, entonces, ¿cómo cree que puede influir el sistema judicial pues, en la toma de decisiones del psicólogo psicosocial pues, en su caso forense? ¿Cómo puede influir en lo jurídico, Sí, sí? Lo que se hace desde lo forense, desde lo sí, psicológico entendiendo forense. obviamente que ellos tienen obviamente cumplir normas, sí. Todos estos se pasan o se documentan en un informe psicológico forense
y el perito está llamado a sustentar ese informe en audiencia de juicio oral. Entonces, en esa audiencia, cuando el informe arroja, digamos, resultados que favorecen la defensa, entonces el abogado pone este informe como material probatorio, como un testimonio, como una prueba clave, y allí es donde se entra a sustentar el informe, los resultados. El psicólogo no en el informe, el psicólogo forense en ningún momento dice esta persona es culpable o se refiere a esta persona probablemente pudo cometer la conducta delictiva o no la pudo cometer. No, nunca hacemos referencia a eso porque quien se encarga de eso es el juez. Nosotros únicamente eh, damos el concepto profesional y técnico de las diferentes herramientas que se usan, ¿sí? Y en últimas, quien toma la decisión es el juez. Qué interesante, doctora. Pues está, ahorita que estás mencionando el tema de la ética y cómo pues el psicólogo está más a favor de lo de la ciencia, pues Ujú. también surge como esta duda sobre en qué situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, usted ha tenido que mantener, eh, ¿cómo ha tenido usted que mantener como esa ética profesional ante pues siento que es como un poquito, como una problemática, podría decirse? Ujú. Sí, bueno, como desde esta línea que estamos conversando, como más desde lo forense, Sí. em, claramente nos tenemos que acoger a la normativa, ¿sí? A la ley que nos ampara, a la ley 1090, a todo el conducto regular y ético. Y cuando nos vemos enfrentados, yo creo que la psicología jurídica y forense es uno de los campos en donde el profesional se pueden ver ofrecimientos, en donde solicitan, por ejemplo, un resultado en específico, ¿no? Yo, por ejemplo, que el abogado te diga, yo necesito que en el resultado me arroje un perfil que favorezca mi defendido, ta, ta, ta. Entonces, pues desde ahí es la ética que cada profesional maneje en su proceso, ¿sí? Es cómo, cómo lleva a cabo estas conversaciones incómodas, cómo posiciona, cómo tiene en cuenta los riesgos que también puede tener esta persona si llega a cometer o a presentar un informe falso, ¿no? Es un Ujú. delito presentar un testimonio falso. Entonces, son muchas las implicaciones legales que puede tener un profesional que haga eso, ¿no? Entonces, en la norma está, la ley es muy clara, los protocolos son muy claros, sí, hay un conducto regular para realizar cada uno de los procedimientos. em, entonces, pues sí, no sé si esto responda como a tu pregunta, es como más a nivel también de individual de cada profesional, desde la ética, y no solo desde la ética, sino lo que nos dice la ley de cómo debemos actuar y realizar, ejercer nuestra profesión. Sí, 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 muchísimas gracias. Pues sí, me aclaraste más la pregunta. Y pues siguiendo ese mismo lineamiento y pues lo que me acabas de comentar, que todo tiene como un conducto regular y pues que un psicólogo se tiene que basar bajo la normativa 1090. Entonces, ¿en algún momento te has enfrentado a algún dilema ético en tu trabajo? Sí, sí, sí. Bueno, frente a lo forense, sí me he enfrentado a estos dilemas en donde los abogados solicitan resultados particulares. Entonces, desde allí, pues he sabido cómo enfrentar esas situaciones y desde lo comunitario también. Por ejemplo, cuando una mujer es víctima de violencias basadas en género, ¿sí? En donde te dicen, bueno, o violencia intrafamiliar, si tú conoces algún caso de violencia,
en la ley, ¿no? Está, uno debe activar la ruta, uno debe denunciar, debe poner en conocimiento y demás. Pero no necesariamente esto es lo mejor para la persona, ¿sí? Entonces ahí hay un dilema ético de que priorizo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad primaria, básica que este proceso requiere? Claro, la institución en donde trabajo me está diciendo, la señora tiene que denunciar, pero yo sé que esa denuncia a ella no le va a favorecer, o sé que esa denuncia a nivel familiar, emocional, le va a generar otras situaciones difíciles, ¿sí? Em, entonces, esto en la intervención psicosocial se puede abordar con la persona que estoy atendiendo desde manera muy transparente, porque pues yo tampoco puedo omitir a la norma, ¿sí? Tampoco puedo omitir la norma, también está allí, me está diciendo que hay un deber pues, legal en donde la persona tiene que denunciar, ¿sí? Entonces, desde la intervención psicosocial es como entro a tener esta conversación desde la transparencia con la persona para hacerla ver, para hacerle ver a ella tal vez una necesidad, ¿sí? De poner esta denuncia, de revisar con ella los posibles panoramas que se pueden presentar, cómo sería la mejor forma de acompañarla, qué sucede después de la denuncia, qué necesita ella también. Entonces, con todo este acompañamiento que se hace, pues en últimas, la decisión sí recae en la persona, ¿no? Digamos que desde el ejercicio profesional es muy importante para mí la capacidad de decisión que tienen las personas y yo cómo puedo acompañar esos procesos y respondiendo también a lo legal, ¿sí? Entonces es un reto responder a esas dos necesidades, esos dos dilemas que se pueden ver desde lo ético. Comprendo, doctora. Para ya irnos como para por la parte del impacto de las comunidades, por favor, ¿me podría indicar desde su experiencia cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Bueno, les voy a dar como un caso de un proceso que se llevó a cabo de una comunidad para poder evaluar daños psicológicos, ¿sí? Esto se ve mucho en la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se evalúan se identifican los daños, por ejemplo, psicosociales, eh, para poder construir, por ejemplo, los TOARS. Los TOARS en la justicia, en la Jurisdicción Especial para la Paz son como estas acciones de reparación que están en cabeza de los comparecientes, de la comunidad en general. Pero todo es todo un dilema porque estos TOARS realmente dicho, sí, también por las personas, por la comunidad, pues realmente no responden a eso que se dañó, que se rompió, que el conflicto causó, ¿sí? Entonces, desde allí, también la forma en cómo se evalúa, por ejemplo, el daño psicológico, psicosocial, emocional de las personas, es una forma también de aportar a la transformación social y el poder identificar cómo desde eso que se rompió, que la guerra les quitó a las personas, su identidad, su forma de relacionarse, la forma en cómo ve el mundo, cómo se percibe, pues cómo todos esos daños impactaron y cuáles pueden ser las medidas de atención, de reparación que se puedan dar de manera individual o de manera grupal, ¿sí? Eso es como un ejemplo de la forma en cómo desde lo comunitario, lo psicológico o la psicología jurídica puede aportar a la transformación de una sociedad, de una cultura a nivel individual, puede transformar realidades, ¿no? Hasta el simple hecho de cómo se sustenta un informe
si en esta misma línea, ¿no? Si me solicitan evaluar el daño psicológico de una persona o una comunidad y yo voy a la audiencia, la persona está ahí sentada escuchando. Y si yo mi informe lo enfoco solamente en, en decir cuáles fueron los daños, pues bueno, ¿qué tan impactante es eso para la persona? Entonces, desde cómo sustento yo mi informe, por ejemplo, voy a resaltar los recursos, sus capacidades de afrontamiento, cómo ella, a pesar de esa situación, pues pudo enfrentar, qué herramientas le ayudaron, le permitieron, pues eso también va a ser transformador para esa persona, ¿sí? Entonces, mira que por detalle, cada situación, proceso que se haga, genera una transformación dependiendo del foco también que le dé el profesional, porque muchas veces pasa de que nos olvidamos de que somos psicólogos, ¿sí? No, estamos en un contexto jurídico, pero somos psicólogos que tenemos que no solamente estar al servicio de la administración de justicia, sino también al servicio de la emocionalidad de la persona que tenemos, ser muy cuidadosos. Entonces, eso aporta también. Comprendo, doctora. Teniendo en cuenta como tal lo que nos acaba de indicar y los ejemplos que nos brindó al respecto de la pregunta, ¿existe como alguno de los cuales usted ha participado, de los cuales ha liderado, en los que haya tenido algún enfoque social comunitario para la resolución de un conflicto en específico o una protección de derechos humanos? Mm, una acción que esté encaminada a la protección de derechos humanos. Sí, doctora. Mm, bueno, desde las audiencias, puede ser un poco desde la garantía del derecho a la participación que tienen las personas en espacios judiciales, ¿sí? Em, en donde se requiere pues ese acompañamiento para garantizar que estas personas pues tengan efectivo el acceso a sus derechos, a las garantías de rutas, pronto desde lo humanitario eh, se acompañan jornadas, ¿no? Jornadas en donde se visita el territorio cuando ha sufrido violencias sociopolíticas y se hace como jornadas territoriales en donde van varias entidades, instituciones, ONGs, para acompañar a las poblaciones en donde han sido golpeadas por la violencia sociopolítica. Entonces, eso como es de una misión más humanitaria, se han acompañado en estas situaciones de desborde emocional, económico, político. Entonces, más como desde estas misiones, más de como inmediatez. Sí. Muy amable, doctora. Bueno, y para consejos, mm, ¿qué habilidades considera usted que pues debemos tener? No te escucho bien, no sé si es mi internet o es el tuyo, ¿Ahí me escuchan? entrecortado. Entonces creo que es mi internet. ¿Sí me escuchan? ¿Los compañeros me escuchan? Ya, ya ahora sí, ya, Exactamente. Sí. ya. No, muy bien. Doctora, pues a mí en lo personal me parece muy importante y muy chévere, o sea, el reto, porque como su merced menciona, pues el nivel ético que debe tener un psicólogo jurídico forense, pues obviamente es alto. Entonces, y para los que en lo personal yo estoy interesada en ese campo, su merced, ¿qué habilidades o qué recomendaciones nos da de qué habilidades pues, debemos tener en cuenta para los que aspiramos a ejercer esa profesión también en ese campo? Ujú. Bueno, yo siempre cuando me hacen esa pregunta,
la respuesta que doy es estudiar mucho, ¿sí? Ser muy rigurosos en todos los procesos que se hacen, ¿no? La psicología jurídica y forense requiere de profesionales que estén actualizados en todo momento de los protocolos, de las entrevistas, de las teorías del comportamiento humano, sí, cómo la ciencia avanza cada día más frente a la comprensión. Si hay en particular alguna situación, digamos, que te guste como puntual, profundizar mucho en eso, ¿sí? La psicología jurídica es amplia, ¿no? Dentro de ella están varios subcampos, una de ellas es la forense, ¿sí? Que digamos que la especialidad que yo realicé estaba más enfocada en lo forense, pero hay otros subcampos, ¿no? Entonces es como revisar qué subcampo te llama la atención, te gustaría profundizar y desde allí empezar a documentarte, a leer, eh, habilidades en la evaluación, es una de las principales habilidades, la evaluación, la entrevista, el análisis de pruebas, el conocimiento en psicometría, que yo como que he visto como muchos estudiantes les pregunto si en su universidad ven psicometría, ¿no? Hay algunos que no la ven. Entonces, si no la han visto, estudiar psicometría, ¿sí? Empezar a revisar esos conceptos. Entonces, es empezar a tener mucha curiosidad y a ser muy rigurosos en todos los procesos que ustedes vayan a adelantar, muy responsables con el conocimiento, eso les podría decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues ya, pues para finalizar, es una última pregunta y que siento que sí va muy relacionado con lo que acabo de decir la compañera Gina Marcela, sobre qué consejos le daría usted a esos estudiantes, como en este caso nuestra compañera Gina, que pues, le gustaría en un futuro comenzar como a trabajar, a desenvolverse dentro de este campo y ya sea como empleado de manera independiente, o sea, ¿qué consejos le podría dar para poder trabajar en bienestar desde el bienestar psicosocial de la comunidad? Ok, vale. Desde lo comunitario, es muy importante tener también una visión muy contextual, ¿sí? De lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de las implicaciones que hay también en términos políticos, de, cómo lo contextual también impacta, ¿sí? O está inmerso en las realidades o en las vidas de las personas, ¿no? Entonces, desde lo comunitario, creo que tener una mirada contextual permite que uno pueda realizar evaluaciones o realizar comprensiones de las afectaciones emocionales de manera distinta, ¿no? Como te explicaba yo desde el inicio. Es muy diferente trabajar en un contexto hospitalario a cuando tú trabajas con una comunidad que no tiene las mismas garantías o accesos, beneficios que hemos tenido nosotros de acceder a una universidad, ¿sí? De vivir en la ciudad, ¿sí? Hay unos privilegios, ¿no? Entonces, desde esta mirada contextual, es muy importante tener ese foco, desde esta mirada psicosocial, comunitaria, tener este foco contextual que nos permite comprender el malestar humano desde una mirada distinta. Muchísimas gracias, doctora. Pues yo creo que con lo que nos acabo de decir, pues a muchos nos ha dejado como motivados como para ver si en un futuro esta sea una rama pues en la que queramos desenvolvernos y pues siempre trabajar en pro de la comunidad y que siento que es como que una de las ramas de la psicología más bonitas que tiene a nivel personal, porque pues no trabaja solo lo que es la parte clínica, sino trabaja todo lo que es el contexto
biopsicosocial, me atrevo a decir. Entonces, Ujú. no siendo más, le quiero agradecer junto con mis compañeros por habernos permitido este espacio de aprendizaje, aprender un poco más sobre este campo. Y nada, pues si usted gusta, si quiere más adelante le estaremos informando cómo fue el resultado de nuestro trabajo, qué aprendimos y qué nos llevamos de esta grabación que fue bastante nutritiva. Sí, Claro que de hecho sí. fue como, se fue mucho, pero yo no sabía que también se veía como desde un contexto distinto, como indiqué anteriormente, dependiendo de la especialización, porque por ejemplo, o sea, si llegaba, como usted indicó, si llega una persona que sufrió ya sea conflicto armado o ese tipo de cosas, uno no lo ve o no lo va a ondear desde el momento, como por ejemplo el clínico, que de una vez, si por ejemplo, si ve como personas o si escucha voces o ese tipo de cosas, lo normal que se haría sería enviar a psiquiatría, pero desde otro aspecto, desde otra especialización, pues se da un resultado o una solución totalmente distinta. Ujú. Así es, una mirada muy distinta. Doctora, Muchísimas muchas gracias, gracias. doctora, de verdad. Yo Con la todo más el Por toda la feliz, gusto. información brindada. yo soy la más feliz porque yo tengo un familiar que trabaja en la DIJÍN y él más o menos me ha impregnado de todo eso, entonces yo soy apasionada con ese campo. Claro que sí, hay cualquier cosa y tienen mi número, me escriben, me cuentan cómo les fue en su trabajo, sus aprendizajes. Ahí me pueden Doctora, muchas contar. gracias. Y a Claro los que sí, compañeros doctora Vale, Luisa. igual. vale, Gracias. doctora, muchísimas Bueno, con gracias. todo gusto. Que Muchísimas descansen. gracias. Nos Hasta una vemos. próxima Hasta ocasión. luego, Que estén muy gracias. bien. Vale. Chao. Gracias. ¿Qué tal el contacto, chicos? Uy,